yo soy Celia. Yo soy Marta. Y yo soy Ainhoa, y os vamos a hablar del sonido. Todos queremos saber qué es el sonido. Pero si nos preguntaran, ¿sabríamos definirlo con precisión? Pues bien, nosotras vamos a intentar explicároslo en el menor tiempo posible. Según la Real Academia Española, el sonido es una sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido en un medio elástico como el aire. Este fenómeno se puede dividir en dos partes, una parte física-mecánica y otra fisiológica. La parte fisiológica se relaciona con el sistema auditivo humano, donde se transforman las vibraciones en impulsos nerviosos, que son interpretados como sonidos por el cerebro. Nosotras nos vamos a centrar en la parte físico-mecánica. Aquí el sonido es una perturbación producida por una fuente sonora en un medio elástico. Esta perturbación consiste en pequeñas variaciones de presión sobre la presión atmosférica que son provocadas por el movimiento de las partículas que están en el aire, que chocan unas con otras, logrando la transmisión del sonido hasta el receptor. La propagación del sonido es el transporte de energía sin transporte de materia en forma de ondas que se propagan a través de un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso. Es decir, las ondas sonoras no se transmiten en el vacío. Esto se debe a que el sonido se produce por la vibración de un medio material y para propagarse necesita también de un medio natural que pueda vibrar. Ahora, para demostrar esto, vamos a realizar un experimento. Robert Boyle realizó este experimento metiendo un reloj dentro de la campana de vacío y comprobó que no se escuchaba nada. Nosotros vamos a realizar el mismo experimento. Vamos a usar esta campana de vacío y una bomba que quita el aire de la campana. Vamos a poner música en este altavoz. Como comprobáis, se sigue oyendo dentro de la campana. Ahora vamos a conectar la bomba para extraer el aire. Conforme sale el aire deja de oírse el sonido. Ahora vamos a hacer que el aire entre. Y sigue oyéndose el sonido de la campana. Como ya hemos dicho, el sonido se propaga mediante ondas. Pero, ¿qué es exactamente una onda? Podemos decir que es la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, como la densidad o la presión. Es posible representar una onda matemáticamente, ya que la forma de la onda se repite a intervalos constantes a lo largo del tiempo y la distancia. En matemáticas se usa la función seno para expresar la forma de una onda. La ecuación matemática para representar la onda más simple es I igual a seno de x. Conforme van cambiando los coeficientes de la función seno, la onda va cambiando, lo que hace que cada vez se produzcan sonidos diferentes. Cuanto mayor es el coeficiente que le damos a x, con más frecuencia se repiten las ondas y más agudo es el sonido. Por ejemplo, I igual a seno de 6x. En cambio, si el coeficiente es menor, el sonido es más grave, ya que las ondas se repiten con menos frecuencia. Por ejemplo, I igual a seno de x medios. Bien, aquí acaba nuestra explicación. Esperamos que os haya gustado y que ahora sepáis un poco más acerca del sonido. Os dejamos el link en la descripción del vídeo para que nos votéis en el concurso Ciencia Clip.